Amados míos, Dios les bendiga. Continuamos con primera y segunda carta del apóstol Pedro. El versículo de apertura dice que el escritor fue Pedro, conocido como Simón o Simeón, miembro de una familia de pescadores que vivía en Betsaida y más tarde en Capernaum. El apóstol Pedro era casado y al parecer su esposa lo acompañaba en el ministerio. 1 Corintios 9:5. Andrés, el hermano de Pedro, lo trajo a Cristo. Qué bonita invitación. Una invitación gloriosa, eterna y sublime. Cristo le renombró Pedro en griego, Cefas arameo. Ambas palabras quieren decir piedra. Él era el vocero de los 12 discípulos, el que siempre hablaba por los demás. Aunque el arameo pudo haber sido el idioma primordial de Pedro, el griego habría sido una segunda lengua hablada ampliamente en Palestina. Tuvo que ver a su esposa siendo crucificada. Cuando llegó el momento de que él fuera crucificado, dijo que no era digno de ser crucificado como su Señor y pidió ser crucificado de cabeza. Algunos han argumentado que Pedro, siendo un pescador sin letras, no podría haber escrito en griego sofisticado. El hecho de que Pedro fuera sin letras no quiere decir que era analfabeta, sino que nada más carecía de preparación académica, pero rabínico en las escrituras. Más allá de estas evidencias de la capacidad de Pedro en griego, Pedro también explicó que él escribió esta carta por conducto de Silvano, también conocido como Silas. Pedro escribió que él estaba en Babilonia. Cuando escribió la carta, Babilonia quizás era una palabra código para Roma, desorden moral. En tiempos de persecución, los escritores eran más cuidadosos de lo normal para no poner en peligro a los cristianos al identificarlos. Pedro siguió a Santiago y a Pablo y murió como mártir cerca de Roma alrededor de 2 años después de que escribió esta carta. Es importante decir que la relación o el desarrollo del presente trabajo tiene base exclusiva y total de la Biblia MacArthur. Primera carta del apóstol Pedro. El propósito de esta carta era enseñarles cómo vivir victoriosamente en medio de la hostilidad, pues ellos estaban dispersos por la persecución. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. 1 Pedro 1:14. El pecado, la esclavitud. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También aconsejó
a las familias. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. 1 Pedro 3:12. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No solo en la parte económica, no se refiere tanto a ello. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, siempre empezado por la casa. Y casi terminando de aconsejar, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerzas, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente. Diga al débil en el nombre del Señor Jesús: fuerte soy. Mas el Dios de toda gracia, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Segunda carta del apóstol Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz. Teniendo en cuenta que esta carta habría de ser leída por gentiles, no solo judíos, por eso resalta una fe igualmente preciosa que la nuestra. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Apóstoles siendo testigos oculares de las maravillas del Señor Jesús o de Dios en su humanidad. Habrá entre vosotros falsos maestros, advierte, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, si eso hizo con ellos. Y si no guardó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Bonita noticia. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segunda de Pedro 2:9. Mejor a ellos, los que hicieron mal, les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberle conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas
despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Solo los hijos de Dios pueden tener un limpio entendimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y si se escribió hace tantos años, cuanto más ahora. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él y solo a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Con ustedes, Pitclay Mercado, Instituto Bíblico Pentecostal, Verbena del Norte, 2023. Muchas gracias. Dios les bendiga.